Buenos días, queridos estudiantes, padres de familia. Hoy iniciamos nuestras clases virtuales en el área de ciencia y tecnología. La actividad de hoy día tiene por nombre ¿qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos? El propósito es, hoy realizarás una investigación acerca de cómo aprendemos los seres humanos y qué ocurre en el cerebro cuando lo hacemos. ¿Ya? Ahora, ¿qué recursos voy a utilizar para la actividad? Mi cuaderno, un cuaderno, el cuaderno de experiencias, el lápiz, lapicero, el anexo, el cerebro y la inteligencia, que es una lectura, un video, el misterioso mundo de las neuronas y nuestra meta, a dónde queremos llegar, a elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Vamos a elaborar una ficha entonces. Tus experiencias de aprendizaje recordarás cómo, siendo pequeña o pequeño, aprendiste a hablar, a comunicarte, luego a hacer operaciones matemáticas, a desarrollar actividades de montar bicicleta, construir objetos. En todos esos aprendizajes hubo algo en común, el rol del cerebro. ¿Sabes cómo aprende el cerebro? ¿Qué procesos ocurren para lograr el aprendizaje? ¿Cómo te fue posible aprender a hablar un idioma en tan corto tiempo? A partir de las ideas anteriores te planteamos la pregunta de investigación de hoy. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? ¿Ya? ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? A continuación, escribe las posibles respuestas a la pregunta de investigación. Al lado de cada respuesta añade una idea que la fundamente. Quiere decir, las posibles hipótesis. Ahora acá, yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son las posibles hipótesis. Escribes dos posibles hipótesis ahí, ¿no? La 1 y por qué, la 2 y por qué. ¿Ya? Plantea tu objetivo. Este debe expresar lo que esperas demostrar de tu investigación. ¿Qué esperas demostrar? ¿No? ¿Cómo aprende el cerebro? ¿No? El objetivo de mi investigación es, ¿ya? Ustedes lo ponen ahí en el recuadro, ¿ya? Tenemos otro cuadro, organización de las acciones a realizar, ¿ya? Entonces tu plan de acción. ¿Qué haré primero? ¿Qué haré después? ¿Ya? Escribe, ¿qué vas a hacer primero para investigar y dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Qué harás primero? ¿Qué materiales o recursos necesitaré? El cerebro y la inteligencia, ¿no? Esa es una lectura que se te va a dar por intermedio del WhatsApp. ¿Dónde registraré la información? En cuadros, en mi cuaderno, en el cuaderno de experiencias. ¿Dónde vas a registrar toda la información nueva que obtengas? Lee el texto, el cerebro y la inteligencia. Durante la lectura te sugieres que elabores resúmenes de cada parte y analices para responder estas preguntas. Se te va a dar la lectura y párrafo a párrafo vas subrayando lo más importante, ¿ya? Y al subrayar lo vas escribiendo en tu cuaderno, ¿ya? Para obtener un resumen, ¿ya? Y luego vas a observar el video El misterioso mundo de las neuronas. ¿Qué pregunta vas a contestar? ¿Qué controla el cerebro? ¿Qué hace crecer y ser más poderoso al cerebro? ¿Por qué es importante trazarse metas difíciles? ¿Qué importancia tiene la práctica y el error para hacer crecer el cerebro? ¿Por qué es necesario seguir ejercitándose aun cuando se hayan alcanzado las metas?
¿Qué significa mantenerse positivo para lograr que el cerebro crezca? ¿Por, por qué valdría la pena probar algo nuevo para hacer crecer el cerebro? ¿Qué se querrá decir con ama los retos para hacer crecer el cerebro, ¿no? Hacerlo trabajar más? ¿Qué información del texto que has leído te relaciona con lo que escuchaste en el video? Todas esas preguntas van al cuaderno. Da respuesta a la pregunta de investigación. Ya después de haber leído, haber analizado, pues ya estás preparado para dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Le escriben y luego, ¿a qué conclusión llegaste? Tu primera conclusión, tu segunda conclusión. Y luego escribes qué argumentos sustentan las conclusiones, ¿ya? Tienes tres esquemas para poder resolver. Y luego te autoevalúas con la lista de cotejo. ¿Ya? El criterio sí o no. Lograste describir que en el cerebro hay miles y millones de células nerviosas conectadas formando redes. Logré explicar que trazaste metas difíciles y trabajar mucho con el esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. Logré explicar que la práctica reiterativa presta atención a los errores y se centra en las prácticas más difíciles. Son otras formas de establecer conexiones entre las neuronas. Logré explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. ¿Ya? Ahí ya usted sabe marca sí o no, ¿ya? Y reflexiona. Elaboré una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Ahora responde estas preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para mejorar la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el plan de investigación que realizaste? ¿Cómo construiste tus conclusiones y cómo te ayudaron los datos e información que registraste? Mire, este tema ya habíamos tratado ya en los meses anteriores. Tú tienes en tu portafolio no archivado o en tu cuaderno de ciencia y tecnología, ya entonces hay que leerlo más para reforzar los aprendizajes. Muchísimas gracias, queridos alumnos. Eso ha sido todo. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.